Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio de MediAudios, los podcasts de Teva Chile. Yo soy Paloma Ávila, me dedico al periodismo de ciencia, de tecnología, de futuro, y los quiero invitar a compartir este espacio para visibilizar esos problemas de salud, generar conciencia sobre patologías, sobre dolores, sobre distintos conocimientos que necesitamos actualizar, pero sobre todo para generar herramientas tanto a los pacientes como a la comunidad médica. Bueno, en este episodio vamos a hablar sobre el impacto del trastorno por déficit atencional a lo largo de la vida. Y esta fotografía es muy interesante, pues nos permite mirar no solo la infancia, donde habitualmente hablamos de trastorno por déficit atencional, sino también de la adultez. ¿Qué pasa con todas esas personas que nunca fueron diagnosticadas, pero sin embargo siguen padeciendo este trastorno y tiene muchos efectos sobre sus vidas? Para poder hablar en profundidad sobre este tema nos acompaña una dupla esta vez, la doctora Andrea Abadi, psiquiatra infantojuvenil y directora del Departamento Infantojuvenil INECO, y el doctor Rodolfo Filippi, médico psiquiatra de adulto, director de la Sociedad Médica CIFAM y magíster en filosofía y bioética. ¡Qué buena combinación! Bienvenidos ambos. Hola, ¿cómo están? Un gusto saludarlos. ¿Cómo definen ustedes el trastorno por déficit atencional? Vamos a partir con una definición porque es un trastorno del neurodesarrollo. Es un trastorno de inicio en la infancia que tiene una etiología neurobiológica que se transmite genéticamente y que abarca absolutamente todos los estadios de la vida del ser humano y todos los ámbitos funcionales del ser humano. Es por eso que es tan importante que estemos junto con Rodolfo pensando lo que es el TDAH o el déficit de atención con hiperactividad e impulsividad en todos los ámbitos de la vida. Uno creería que no es una condición genética, pero esta transmisión que acabas de plantear tú lo reafirma desde esta otra manera. Con el nivel de conocimiento de genética que tenemos hoy día, o sea, uno podría identificar si alguien viene o no viene con algún tipo de trastorno. No de rutina, no podríamos determinarlo, pero sí sabemos que hay familias enteras donde se va transmitiendo genéticamente la vulnerabilidad y la posibilidad de desarrollar un déficit de atención con las condiciones que el contexto nos pueda dar. Nosotros sabemos que todo lo que tenemos genéticamente se tiene que combinar con cuestiones contextuales para que se exprese. Entonces, el bajo peso al nacer, una madre que ha consumido o drogas o que ha fumado durante el embarazo, alguna infección, alguna situación periparto, un niño que ha estado mucho tiempo en unidad de cuidados intensivos y algunas otras cosas son las que van a hacer que se exprese la vulnerabilidad genética para el TDAH o el déficit de atención. Hay un estudio muy bonito, digamos, del año 2006 de Brooks y Goldman, que muestra, digamos, que el orden del 60-90% de los padres con niños con déficit atencional tienen déficit atencional. La penetrancia genética es enorme, tiene que ver con alteraciones en algunos tipos de receptores y transportadores de ciertos neurotransmisores, como son la dopamina y la noradrenalina, y por supuesto con los factores que mencionaba la doctora, digamos. Todo cuadro psiquiátrico tiene una raigambre y un origen en alguna medida genético y por otro lado se van dando una serie de eventos a lo largo del desarrollo nuestro, digamos, que finalmente va haciendo aparecer el cuadro propiamente tal en todas sus manifestaciones. Y aquí, en este cuadro en especial, digamos, en este cuadro del déficit atencional, uno puede ver, digamos, que la potencia, digamos, o el peso que tienen los genes es tremendamente importante. No existen pruebas todavía, como decía la doctora, pero porque es una herencia que se llama poligénica. Son varios genes, digamos, y es la combinación de genes y a su vez los distintos tipos de combinaciones de genes y de alteraciones de neurotransmisores y de receptores da precisamente también los subtipos. Y eso es bien interesante y está todo y bastante largo por estudiar. Ustedes son especialistas en jóvenes y en adultos. Quisiera conocer un poco la prevalencia en cada una de las poblaciones. Si me puedes contar tú, Andrea. La prevalencia en niños es entre el 5 y el 7%, lo cual habla que en general, por curso, debe haber 1 o 2 niños que tengan déficit de atención. Hay un mito que hay un sobrediagnóstico en muchos lugares, pero en realidad cuando hacemos estudios epidemiológicos realmente a lo largo de toda una población, nos encontramos que, sinceramente, hay un subdiagnóstico en muchísimas áreas, lo cual lleva a
importantes dificultades en lo que es el avance de los niños y adolescentes dentro de su contexto educativo y social. En adultos es exactamente la misma prevalencia, yo diría que es un poco menor. Hay varios estudios que indican dependiendo como de la estrictez de los criterios, pero en general los adultos pensamos que el orden del 80% de los niños con déficit atencional se sostienen a lo largo de la adultez. No sé si Andrea esa experiencia, pero lo que ocurre es de que las personas entran, digamos, ya a la secundaria o a la universidad y se les da como de alta, te fijas, sin en realidad tener una razón de ser, tanto neurobiológica como, digamos, clínica, que permita pensar en aquello, digamos, como que se mejoran. Yo diría que solamente entre un 15 y un 20% de los déficits atencionales durante la infancia mejoran completamente en la adultez. Lo que ocurre es que en adultos, las personas a lo largo, digamos, y en muchas ocasiones de no recibir tratamiento, van generando una serie de acomodaciones a su sintomatología que les permite poder funcionar con relativa normalidad. Pero el núcleo central del diagnóstico, que es en el fondo, por un lado, los síntomas que abarcan la inatención, que va más allá de la desconcentración y la hiperactividad y la impulsividad, por otra parte. Claro, en adultos baja la hiperactividad y la impulsividad, pero la inatención prácticamente se mantiene, digamos, incólume. En adultos, vamos a volver quisiera entrar en ese punto específicamente con cada una de las poblaciones, porque lo que nos pasa a nosotros que no somos médicos es que nos encantaría saber cómo autoidentificarnos tal vez con algunas de las señales o identificarlo tal vez en alguno de nuestros hijos. Si pudiera cada uno describirme cómo uno puede encontrar tal vez 4 o 5 pistas claras que a uno le puedan hacer intuir que tiene o un hijo o uno mismo algún trastorno de déficit atencional. Básicamente, lo que tenemos que pensar primero que es una cuestión que va a aparecer y va a persistir a lo largo de varios meses o todo un año o varios años de la vida de un niño. No es una cosa que aparece y desaparece a los 3, 4 meses, ni que un niño venía funcionando adecuadamente y de golpe empieza a funcionar mal. Y esto es porque en realidad, al ser un cuadro neurobiológico, va a impactar a lo largo de lo educativo, niños que tienen muchas dificultades para seguir las consignas educativas o para tener una producción académica completa, niños que tienen muchas dificultades para manejarse socialmente. Siempre se pone al déficit de atención en relación al rendimiento académico, pero las cuestiones sociales son niños que tienen vínculos muy superficiales y que después de un tiempo se ponen muy insistentes, muy molestos y los chicos los tienden a dejar de lado. Suelen tener un nivel de impulsividad que a veces es mal entendida como agresiva y en realidad es una forma de responder sin pensar y inmediatamente piden disculpas, y una bajísima tolerancia a la frustración y a los tiempos de espera. Básicamente son lo que llamamos funciones ejecutivas, que son la capacidad de planificar, de organizarnos, de poder mediar los impulsos y frenarlos, y estas cosas son las que le suceden a estos niños. Me parece interesante porque muchas veces los padres llegan a un diagnóstico porque es por el bajo rendimiento de sus hijos, pero ¿qué pasa cuando sus hijos tienen buen rendimiento pero cumplen con todas las otras condiciones que acabas de describir? También tienen un déficit de atención, porque ¿qué pasa? El alto o bajo rendimiento no solo depende de los niveles atencionales o de las funciones ejecutivas, va a depender de cuál es el potencial cognitivo de un niño, y muchas veces muchos niños pasan desapercibidos los primeros años porque con lo que escuchan en clase o lo que rinden les alcanza. Tiene que ver con el nivel de exigencia y también con algo que yo llamo las madres helicóptero o las madres moscardón. Las madres de estos niños suelen estar encima de las tareas de los niños todo el tiempo, y muchas veces cuando se separan porque consideran que ya en la adolescencia tendrían que rendir solos, dejan de rendir, porque en realidad lo que los llevó a un buen rendimiento es que hubo un adulto todo el tiempo sosteniendo el rendimiento. Rodolfo, y en el caso de un adulto, ¿cómo uno se identifica? Mira, en el adulto, la doctora mencionó, digamos, esto de las funciones ejecutivas. Para nosotros eso es central en términos de la definición. Principalmente en el adulto persisten sobre todo los síntomas en relación a la inatención.
Y nosotros pensamos en déficit atencional cuando tenemos en el fondo alteraciones de la función ejecutiva sin la existencia de otro cuadro psiquiátrico, ya sea anímico, ansioso o de otro tipo. Hay otros cuadros psiquiátricos que pueden generar fallas ejecutivas. Las fallas ejecutivas principalmente son fallos de memoria de trabajo, esto de que yo voy a buscar las llaves, ¿dónde están? Yo dejé el libro acá, no logro, digamos, prestar atención a los detalles, dificultades como para poder recordar eventos, digamos, donde el trabajo como cotidiano. El segundo es la dificultad para mantener la atención y la concentración de manera permanente. Y el tercero es la capacidad de secuenciar, es decir, primero voy a hacer A, voy a terminar A, luego voy a hacer B, voy a terminar B y luego voy a terminar C. En cambio, el paciente con déficit atencional en adulto parte por A, luego va a B, vuelve de nuevo a C, se recuerda de D, se fija, y entre medio olvidó A. ¿Te fijas? Y eso es tremendamente llamativo porque en el fondo lamentablemente los criterios americanos son ejemplos, digamos, de síntomas inatentivos. Ellos muestran, digamos, más bien cosas centradas en la conducta, cuando en realidad el core, el núcleo, digamos, es en el fondo esta incapacidad para poder tener control por sí mismo de las funciones ejecutivas que son estas que mencionaba. Si usted piensa, digamos, que alguien una dificultad para organizar tareas, alguien que pierde cosas, que parece que no escuchar cuando se le habla, uno puede pensar que es un marido estándar. Pero es más allá de eso, ¿te fijas o no? Es la verdadera, digamos, imposibilidad del individuo de poder sostener, digamos, sus funciones ejecutivas permanentemente en el tiempo. O un pandemio estándar, ¿verdad? Porque después de la pandemia estamos todos perdiendo las llaves, o estoy sola en esto porque a mí se me pierde todo, digamos. Eso es precisamente lo que te mencionaba. En muchas ocasiones tú puedes ver en trastornos de ansiedad o en trastornos del ánimo alteraciones de las funciones ejecutivas. Las funciones ejecutivas dependen de los lóbulos frontales, por ejemplo, Andrea mencionaba, digamos, la relación del control de los impulsos. Eso tiene que ver con zonas, digamos, específicas, orbitofrontales, que permiten controlar, digamos, cuándo parto, cuándo termino una acción, cómo yo voy secuenciando esa acción. Entonces, evidentemente, si usted está deprimido, está angustiado, en muchas ocasiones se alteran secundariamente esas funciones ejecutivas. Se ha visto, digamos, que incluso hay personas con post-COVID que han tenido sintomatología de este orden, digamos, y eso ha sido tremendamente interesante en el último periodo de tiempo. Quisiera avanzar sobre la línea de qué pasa si no lo identifiqué. Andrea, parto contigo. Es muy interesante lo que preguntas, porque en realidad nosotros nacemos con una cantidad de vulnerabilidades o de fortalezas, pero que se van a ir ratificando o no en función de las experiencias que tengamos. Cuando un niño durante toda su escolaridad primaria le ha ido mal y todo el tiempo ha quedado por detrás del grupo y todos lo han rechazado socialmente, o ha ido a fútbol y le han dicho que no era bueno para eso, y ha ido a guitarra y le han dicho que no era bueno para eso, finalmente va construyendo una autoestima que está por debajo de lo esperable para poder enfrentar la vida. Más allá de eso, tenemos que tener en cuenta que el déficit de atención per se, como un cuadro propio, tiene hasta un 70% de comorbilidades, o sea que lo más habitual es que venga asociado con algún otro cuadro. En general, en todas las poblaciones, y nosotros hemos visto en población latinoamericana también, tienen algún otro cuadro asociado que va a complicar más el escenario. Las mujeres suelen ser bastante subdiagnosticadas porque la posibilidad de expresar el déficit de atención en los femeninos, en general, suelen ser menos hiperactivas y menos impulsivas a nivel físico que los varones, con lo cual el trastorno de conducta suele llevar al varón antes a la consulta que a la niña, que suelen ser como más soñadoras o estar más dentro de un contexto que se las ve como más lentas cognitivamente, pero como no generan tanto ruido, no son tenidas en cuenta y no se llevan a consulta. Si uno persiste en esto, lo que ve en la historia natural de estos niños es que cada vez que van fracasando van perdiendo lugares de inserción. De una escuela con una característica, los padres la pasan a otra escuela con menor exigencia, con niños más disruptivos, porque sabemos que la menor exigencia en las escuelas muchas veces viene asociado con dificultades conductuales, que van a estar más solitarios, que no van a poder tener la capacidad para persistir dentro de lo que es un estudio secundario y tal vez universitario, que van a elegir
varias veces una carrera, otra, y van a dejar y van a empezar. Lo mismo con las actividades recreativas. O sea, en síntesis, todo el contexto funcional se ve deteriorado y es muy, muy habitual ver que dos niños en una familia, uno con déficit de atención y otro sin déficit de atención, con condiciones semejantes, uno avanza en la vida encontrando una retroalimentación positiva y el otro se queda y es el eterno adolescente de la casa. Es muy interesante, Andrea, lo que planteas respecto de la diferencia entre niños y niñas, porque cuando uno mira en otro tipo de condiciones, como por ejemplo el espectro autista, también las mujeres, las niñas, son más tardíamente diagnosticadas que los niños y eso se replica en otro tipo de enfermedades también. ¿A qué responde eso en particular y cómo uno puede identificarlo en una niña versus un niño? Dos palabras, es más frecuente todo esto en relación de varones porque todos los trastornos del neurodesarrollo son más prevalentes en el sexo masculino que en el sexo femenino. Pero en este sentido, una de las cosas a diferenciar es aquellas niñas que tienen un rendimiento académico por debajo de lo esperable, que son olvidadizas, que dicen que están siempre en las nubes o soñando, están fuera de lo que se les pide, que uno les pide que vayan a buscar algo y se olvidan, que empiezan las clases y al poco tiempo ya perdieron todos los útiles de la cartuchera. Estas son cosas que nos tienen que hacer pensar que posiblemente estemos frente a un déficit de atención. Rodolfo, y en el caso de los adultos, ¿qué pasa cuando uno no encontró un diagnóstico a tiempo, no se trató a tiempo? ¿De qué manera esto Bueno, va los generando psiquiatras de secuelas en la adultos vida? nos llenamos de trabajo. Mira, hay un estudio de Biderman, digamos, del año 99, en que él compara, digamos, poblaciones, digamos, por ejemplo, usuarios de abusadores de sustancias con trastornos de uso de sustancias. El riesgo más o menos para la población general es del orden de un 15%. Cuando tú tienes déficit atencional y te lo has tratado, ese riesgo, digamos, es del orden de un 20%. Pero cuando tú tienes déficit atencional y no te has tratado el déficit atencional, la proporción, digamos, la posibilidad de que tú desarrolles un trastorno de uso de sustancias es del orden de un 84%. Por lo tanto, el impacto de no tratar en, por ejemplo, la introducción de trastorno de uso de sustancias durante la adolescencia, que es la etapa más crítica del desarrollo de nuestro cerebro, una de las más críticas, es tremendamente impactante. Entonces, los pacientes adultos con déficit atencional generalmente llegan a la consulta asociados a otro trastorno. Y una medida de que va desenmarañando, digamos, la madeja, uno logra captar, digamos, que debajo existía un déficit atencional a la base y que probablemente propició desde un principio, digamos, la aparición de todos estos otros factores que hemos ido mencionando. Los adultos con déficit atencional no tratado tienen más trastornos por uso de sustancia, más cantidad de trastornos ansiosos y anímicos, tienen mayores y frecuentes problemas de relaciones de pareja y relaciones sociales, tienen dificultades más frecuentes para mantener un nivel laboral y sostener un trabajo con mayores tasas de desempleo, mayores tasas de infracciones hasta de tránsito, mayor accidentabilidad de tránsito y dentro de la casa hay un gran deterioro en la calidad de vida y por otro lado a la larga se experimenta incluso un mayor riesgo de muerte prematura por la incidencia de accidentabilidad y los otros cuadros, digamos, que son factor de riesgo, digamos, de disminución total en la calidad de vida y global de salud. En el caso de mujeres con déficit atencional esto es muy curioso porque en adultos la proporción se dispara. Y los hombres son los que cuestan más que se traten el déficit atencional. Las mujeres, digamos, sobre todo que no han sido tratadas, cuando tú las empiezan a tratar, agradecen muchísimo el tratamiento y buscan más de por sí tratarse, digamos, que los hombres. En general, los psiquiatras adultos recibimos a los pacientes con déficit atencional secundariamente, de dos maneras. O nosotros mismos vamos descubriendo que debajo de ese trastorno de ánimo, de ese trastorno de esa sustancia, de esa personalidad normal o de un trastorno de ánimo, existe un déficit atencional a la base. Pero la forma más frecuente que llega es que es la siguiente frase que llega a ser diagnóstica, donde llega un matrimonio y dice, la doctora tanto, que es una psiquiatra infantil, me derivó con usted porque este señor, señala a la pareja, digamos, es igual a mi hijo. Y tú los ves, digamos, y en realidad son dos fotocopias, digamos, y tú tienes, digamos, los déficits atencionales idénticos. No sé, Andrea, si a ti te pasa
todo el tiempo. Lo que sucede es que los padres dicen, bueno, yo era igual y mirá cómo pude avanzar. Lo que uno encuentra en los padres siempre son conductas compensatorias que fueron encontrando, o que la esposa dice, si no fuera por mí, no llega a tiempo a ningún lugar, si no fuera porque yo le llevo la agenda, no tenemos la posibilidad de llegar a ningún lado. O sea que muchos de los pacientes con TDAH en la infancia que pudieron avanzar a pesar de toda la adversidad que genera, ha sido a través de mucho sostén externo, de alguna madre, de alguna esposa, de una secretaria. Son los típicos que andan con todos los papelitos de colores en la agenda porque no les alcanzan los recordatorios del celular. Suelen sufrir mucho y tener muchísimas frustraciones estas familias. Realmente. Hay otro dato que no es menor, Andrea. Fíjate que yo lo que he observado en la práctica, y así también demuestran varios estudios, que si tú no tratas el déficit atencional comórbido en varias otras patologías, ya sea bipolaridad, depresión o trastornos de ansiedad, tú no logras una remisión del cuadro de base. Entonces, en muchas ocasiones esto es muy importante. ¿Por qué? Porque se estima que del orden del 20% de los pacientes con trastorno afectivo bipolar tienen un déficit atencional comórbido, que generalmente es de orden mixto, con predominio tanto inatentivo como impulsivo. Ni que hablar con el trastorno de abuso de sustancias, perdón, que sí, también la recaída, el éxito del tratamiento, de la remisión del trastorno de abuso de sustancias o de alcohol, porque esto se ha visto, cualquiera de estas cuestiones, hace que en realidad, si no se trata del déficit de atención por debajo, el tiempo de abstinencia es mucho menor y la capacidad de recaída es muchísimo mayor, con lo cual es fundamental. Ahora, hablando del tratamiento, uno puede tratar esto no solo por la vía de, no sé, medicamentos, pastillas o lo que sea, sino que también entrenando la corteza prefrontal. Por supuesto. Los tratamientos de reeducación neurocognitiva que se hacen en la infancia y que tienen que ver con entrenar todas esas funciones ejecutivas descendidas, como decía Rodolfo hace un rato, la planificación, la organización, el monitoreo de mis propios errores, la capacidad de inhibir los impulsos. Esto se entrena a través de terapias específicas y programas específicos que están hechos para eso. Obviamente que esto tiene que ser en función de un diagnóstico de cuáles son las áreas deficitarias y ponerse un objetivo de cuáles son las áreas que se van a trabajar. No cualquier tratamiento, no cualquier terapia, tiene que ser específica para esto. Y posiblemente en la adultez muchos puedan funcionar un poco mejor con eso. Andrea, y el tratamiento en niños, y particularmente el tratamiento farmacológico, que es algo a lo que los padres le tenemos mucho temor igual, de no de alguna manera condenar a nuestros hijos a tomar una pastilla y cuáles efectos puedan tener eso, cómo funciona y qué tanto temor deberíamos tener los padres, ¿no? Bueno, en principio lo que tenemos que entender que el déficit de atención es un cuadro tan biológico como una gastritis. Si tú tienes una gastritis, no va a alcanzar solamente con la dieta, posiblemente tengas que usar un fármaco para poder mejorar los síntomas o la sensación de acidez o de dolor. Y lo mismo pasa con el déficit de atención. Es un cuadro neurobiológico y que muchas veces no alcanza con las estrategias que uno haga en casa o las estrategias que lleve adelante el docente o los tratamientos que le pongamos alrededor. Hay mucha idea en relación a medicar a un niño y esto tiene que ver con ideas muy antiguas que tenían que ver con que todo lo que nos sucede tiene que ver con traumas infantiles o traumas psicológicos. Hoy sabemos que la neurobiología es la responsable de que el déficit de atención, el trastorno depresivo, o sea, todos los trastornos que se expresan a nivel conductual y emocional tienen un sustrato neurobiológico. Algunos serán mejor o más susceptibles de un tratamiento farmacológico, como es el déficit de atención. El 70% de los individuos que reciben tratamiento farmacológico van a mejorar. Tiene una tasa de efectividad, los fármacos, del 70%. No hay fármaco en psiquiatría que tenga una tasa de efectividad tan alta. Sin embargo, hay muchísimo resquemor o muchísima resistencia a utilizarlos porque hay como ideas de alguna manera distorsionadas, como ideas que tienen que ver con que el déficit de atención en su origen es una cuestión de moda y entonces no es un origen neurobiológico. O sea, a través de toda la historia del déficit de atención se han instalado mitos o ideas distorsionadas que en realidad han condicionado un mejor tratamiento. No es peligroso medicar a un niño, es tan peligroso medicar a un niño que no lo requiere como no medicar a un niño que sí lo requiere, porque las consecuencias no son gratis. Un niño que no está medicado y que lo requería lleva a un espantoso fracaso a nivel no solamente escolar,
sino social y académico, y a que el niño no sea feliz. Y que una de las premisas que tienen los papás cuando llegan es, quiero que sea feliz. ¿Qué es ser feliz? Estar adaptado a la situación socioambiental, y eso se logra funcionando en el mejor de las posibilidades de uno. Rodolfo, no sé si tienes para complementar en este sentido, sobre todo de la mitología, ¿no? No, es muy dramático. Uno como psiquiatra adulto constata, digamos, en muchas ocasiones la presencia de estos mitos que se persisten, digamos, en la vida adulta. Y precisamente uno puede ver, digamos, en déficit atencional del adulto, cuando uno lo trata, la efectividad es enorme, digamos, con muy bajos efectos colaterales. ¿Es similar a la que reportaba Andrea recién? ¿La Mejor, efectividad? mejor, porque de hecho los fármacos disponibles que tenemos, y si uno sigue el orden farmacológico, digamos, adecuado, es precisamente tremendamente buena la respuesta, con muy pocos efectos colaterales, y en general el evitar las complicaciones, digamos, que genera el no tratamiento es enorme, digamos, lo que la persona se beneficia. Lo que sí hay que tener mucho cuidado, porque en muchas ocasiones, como en algún minuto mencioné, que en el fondo los psiquiatras adultos tendemos, digamos, en muchas ocasiones a no verlo, digamos, porque hay una falta de datos de la historia de los individuos, digamos, de cómo es el desarrollo. Y de hecho, precisamente poder ir viendo estos antecedentes es tremendamente importante para el diagnóstico. Y por otro lado, digamos, en adulto, digamos, no se pesquisa en muchas ocasiones, porque siempre hay una interpretación, como decía Andrea, ya sea psicológica o incluso de otro cuadro, digamos, que impide poder acercarse a ese diagnóstico que como ya les explicaba, el 80% de los pacientes con déficit atencional del adulto tienen una comorbilidad, y eso en muchas ocasiones te impiden ver, digamos, el bosque, porque los árboles te interrumpen la mirada. Me parece importante, durante esta pandemia hemos escuchado mucho la palabra comorbilidad, probablemente a la población médica eso le es muy cercano, pero para todos los ciudadanos ha sido bien nueva. Entonces sería bueno que explicaran, por un lado, qué es y cuáles son esas comorbilidades que habitualmente coexisten con el trastorno de déficit atencional. En el caso, digamos, de los adultos, generalmente es el trastorno de uso de sustancias, los trastornos de ansiedad, los trastornos de personalidad y los trastornos del ánimo. Comorbilidad quiere decir que existen dos enfermedades y en ese sentido, digamos, poder abordar y ver, digamos, la historia de un individuo desde su desarrollo completo es una herramienta fundamental para poder acercarse y tratarlo bien. Y de hecho, uno puede ver ya, digamos, en el niño, digamos, que existen también altas tasas de comorbilidad que en muchas ocasiones, digamos, también impiden hacer bien el diagnóstico, y su no manejo también es una dificultad para poder llevar un buen plan terapéutico. Es muy alta la prevalencia de los trastornos ansiosos. Entonces, ¿cómo uno distingue y qué trata primero de un trastorno ansioso y un trastorno de déficit atencional en un niño o en una niña? La realidad es que es altísima la comorbilidad, y yo te voy a sumar algo más, la ansiedad en el rendimiento académico. La ansiedad en el rendimiento académico es muy habitual, una consecuencia propia del TDA. Entonces, uno lo que tiene que hacer es una gran diferenciación en si tenemos una ansiedad, como llamamos trastorno de ansiedad por ideas catastróficas o ideas que puedan ser de situaciones que puedan suceder, y que eso es un trastorno de ansiedad verdadero. El trastorno de ansiedad en la infancia no es el chico inquieto, es el chico que está preocupado por algo que no debería estar preocupado. Del trastorno de ansiedad por rendimiento, que es una consecuencia natural de aquel niño que le va mal. Aquel niño que le va mal sistemáticamente en el colegio, aquel niño que es rechazado socialmente, finalmente va a desarrollar ideas sobre sí mismo de que no es tan efectivo y que la puede pasar mal o que le puede ir mal. Entonces es muy importante ver cuál es la impregnancia del trastorno de ansiedad, y si es un trastorno de ansiedad verdadero o es una ansiedad secundaria. Si es una ansiedad secundaria, es como cuando a mí me duele la mano porque la tengo entre la puerta y el marco de la puerta. Por más analgésicos que yo tome, no me va a dejar de doler la mano. Voy a tener que sacar la mano de la puerta. Entonces, si el niño tiene una ansiedad secundaria, su baja performance, vamos a tener que ayudarlo a mejorar la performance, y tratar el déficit de atención es la manera. Si tiene un trastorno de ansiedad junto con el trastorno por déficit de atención, vamos a abordar las dos cosas a la vez. Posiblemente vamos a ayudarlo a través de la farmacología a mejorar
su trastorno por déficit de atención, y con la psicoterapia vamos a trabajar todo lo que tiene que ver la ansiedad. Uno de los criterios para empezar a tratar farmacológicamente a un niño con déficit de atención es la existencia de una comorbilidad. Comorbilidad que en la infancia se suma al trastorno de aprendizaje, que en los adultos ya no es un tema de atención posiblemente, pero uno de los motivos de consulta más frecuentes en la infancia y en la adolescencia son los trastornos de aprendizaje. Y ahí es donde tenemos que ver si es propio de la consecuencia de un mal manejo escolar por el déficit de atención, o realmente tiene una dislexia, que es un trastorno de aprendizaje asociado de lectura, o una discalculia, que es un trastorno de aprendizaje que tiene que ver con el cálculo, pero eso es un buen diagnóstico para poder hacer un buen esquema de tratamiento. Oye, una pregunta que me queda dando bote, porque hemos hablado de que los tratamientos son seguros, tienen alta efectividad. ¿Uno se mejora alguna vez o es por siempre dependiente de ese ajuste, de esa pastilla en el fondo? La realidad es que por suerte el cerebro ha demostrado que tiene la capacidad de resetear sus circuitos biológicos. Y en este sentido, nadie puede mejorar o llegar a una condición. Yo muchas veces digo, si fui daltónico toda la vida, no voy a poder reconocer de qué color es el amarillo y el rojo. Ahora, si alguna vez pude visualizar bien el color tal cual es, posiblemente puedo después, a través de estrategias que haya aprendido, mejorar esa condición. Yo quería complementar a eso que están llevando algunas investigaciones, digamos, en Chile, donde se ha visto tratamientos en adultos, tratamientos bien llevados de pacientes que han sostenido tratamiento por más de 3 años. Y es muy curioso porque un tercio de esos pacientes logra una remisión. Y esto tiene que ver con los elementos de plasticidad. Otro tercio sigue una evolución más bien episódica del cuadro, donde hay una recuperación, pero frente a otro tipo de situaciones va como recayendo. Y hay otro tercio que en el fondo, por decirlo así, la alteración neurobiológica es más de base o más constitutiva, y eso sí tienen que mantener tratamiento, digamos, a lo largo del tiempo. Ahora, esto es bien curioso, porque no les pasa, no sé, Andrea, a los oftalmólogos no les pasa, digamos. Cuando usted se pone lentes, digamos, no le dice al oftalmólogo en el siguiente control, doctor, estoy viendo bien, bájeme las dioptrías, digamos, sáqueme los lentes, ya veo bien, ¿te fijas o no? Entonces, es una cosa, digamos, que es curioso porque la visión también es psíquica, pero como está asociado a una cosa que nosotros tocamos, digamos, las personas asocian aquello, digamos, lo entienden muy fácilmente, que es en el fondo en muchas ocasiones hay que sostener un tratamiento a lo largo de todo el tiempo. Y efectivamente es así, hay personas que van a requerir lentes de toda la vida. Bueno, y es que eso tiene todo que ver con que el mayor misterio del universo tal vez no está en el universo y más allá, sino entre medio de nuestras orejas y en nuestra mente, ¿verdad? Y eso nos produce tanta incertidumbre, tanta curiosidad, y también nos parece tan importante, es el centro neurálgico donde ocurre todo lo que nos da vida, entonces nos da mucha cosa lo que pasa en la cabeza, ¿no? Les quiero agradecer a ambos por esta conversación y esperamos tener más oportunidades para hablar de estos temas tan apasionantes. Rodolfo, Andrea, muchas gracias.